Me llamo Diego Herrera y diseño sistemas de seguridad en plataformas petrolíferas en alta mar. No es el tipo de trabajo donde uno tiene segundas oportunidades. Un solo error y una estructura entera estalla en llamas con todos a bordo. He pasado 15 años asegurándome de que eso no ocurra, escalando posiciones desde peón de plataforma hasta ingeniero jefe de sistemas. Mi mente está entrenada para identificar problemas antes de que se conviertan en catástrofes, para pensar 3 pasos por delante y para no entrar nunca en pánico cuando las cosas se tuercen. Mi esposa, Lucía, nunca entendió realmente a qué me dedicaba. Algo relacionado con tuberías y válvulas de presión, les decía a sus amigos con un gesto despectivo, como si yo me ganara la vida arreglando retretes. Lucía era una marchante de arte especializada en artistas vanguardistas emergentes. Dirigía una galería pequeña pero prestigiosa en el distrito artístico del centro de Madrid. Nos conocimos en una gala benéfica hace 7 años. Yo estaba allí porque mi empresa era patrocinadora, ella estaba allí porque era el lugar adecuado para dejarse ver. La noche en que nos conocimos, llevaba un vestido negro que parecía sencillo hasta que reparabas en el intrincado trabajo de pedrería que atrapaba la luz cuando se movía. Esa era Lucía en esencia, capas de complejidad bajo una superficie pulida. Tenía esa forma de inclinar la cabeza cuando se reía que hacía que su cabello rubio miel cayera en cascada sobre un hombro. La observé moverse por el salón durante 1 hora antes de reunir el valor para hablar con ella. Parece que preferirías estar en cualquier otro lugar, dijo, apareciendo a mi lado en la barra. ¿Tan evidente es? Solo para alguien que se siente de la misma manera. Nos casamos 8 meses después. Durante los primeros años, funcionó. Yo trabajaba en una rotación de 28 por 28, 28 días en la plataforma, 28 días en casa. Cuando estaba de vuelta, viajábamos, París, Barcelona, Roma, cualquier lugar con una escena artística que ella quisiera explorar. No me importaba a dónde fuéramos mientras estuviéramos juntos. Ella me arrastraba a las galerías y me explicaba el significado de la pintura salpicada sobre el lienzo con tanta pasión que casi llegaba a creer que valía un precio de 6 cifras. Luego las cosas cambiaron. La carrera de Lucía despegó tras descubrir a un joven artista de Bilbao que pintaba escenas de decadencia industrial sobre puertas de coches viejos. De repente, aparecía en revistas de arte, recibía invitaciones a exposiciones exclusivas y su teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de coleccionistas y artistas. Mientras tanto, mi empresa estaba desarrollando un nuevo sistema de seguridad y yo lideraba el proyecto. Mi horario de 28 días se convirtió más bien en uno de 40 por 16. Cuando estaba en casa, me encontraba agotado, y Lucía siempre estaba ocupada con algún evento de la galería o volando para reunirse con algún pintor. Ya casi ni nos vemos, dijo ella una noche mientras yo hacía las maletas para otra estancia de 6 semanas en la plataforma. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación de verdad? Estoy haciendo un trabajo importante, Lucía. Las vidas de muchas personas dependen de que este sistema funcione correctamente. Ella soltó ese pequeño suspiro que indicaba que yo no había entendido nada en absoluto. Tu trabajo siempre es más importante que nosotros. Eso no es justo. Mi trabajo es lo que paga esta casa, tu galería y nuestros viajes. No necesito tu dinero, Diego. La galería va de maravilla. Lo que necesito es un marido que esté presente. Ya habíamos tenido esta discusión antes. Siempre terminaba igual, ambos frustrados y nada resuelto. Esta vez, sin embargo, Lucía tenía un nuevo giro preparado. Creo que necesitamos un poco de espacio, dijo, con la voz repentinamente calmada. Una separación de prueba. La llave inglesa que sostenía chocó contra el suelo. ¿Separación? ¿De qué estás hablando? No es un divorcio, solo espacio. 2 semanas para averiguar qué es lo que realmente queremos. Se me hundió el estómago. ¿Has estado pensando en esto? Sí, admitió, desde hace un tiempo.
¿Y cuáles son exactamente las reglas de este espacio? Pregunté, con mi mente de ingeniero tratando ya de definir parámetros para entender el sistema en el que, de repente, me veía obligado a operar. Ella se encogió de hombros. Sin reglas. Ese es el punto. Libertad total para recordar quiénes somos fuera de este matrimonio. Las alarmas empezaron a sonar en mi cabeza. Libertad total. Aquello sonaba a permiso para engañarme sin consecuencias. Pero Lucía me miraba con una seriedad tal, como si aquello fuera una especie de oportunidad de crecimiento personal en lugar del preludio del funeral de nuestro matrimonio. Esto no es normal, Lucía. La gente que se quiere no necesita espacio para aclararse. Ese es exactamente el problema, dijo ella, cruzándose de brazos. Piensas en términos de blanco o negro. Todo tiene que encajar en tus sistemas y protocolos. La vida no es una plataforma petrolífera, Diego. A veces hay que romper los patrones para ver las cosas con claridad. Quise discutir, señalar los millones de fallos lógicos en su plan, pero pude ver por la rigidez de su mandíbula que ya había tomado una decisión. Lucía ya se había desconectado emocionalmente y pelear solo serviría para alejarla más. Así que hice lo que me he entrenado para hacer en situaciones de crisis, evalué las variables que podía controlar. 2 semanas, dije finalmente, y luego hablamos. Hablamos de verdad. El alivio inundó su rostro. Gracias por entenderlo. No lo entendía. En absoluto. Pero asentí como si lo hiciera. Me quedaré en el apartamento del centro, añadió, sacando ya una maleta de nuestro armario. Será mejor para estar cerca de la galería. ¿El apartamento? Por supuesto. Lo habíamos comprado como inversión hacía 3 años, pero Lucía lo utilizaba cada vez más como refugio cuando trabajaba hasta tarde. Una vez bromeé diciendo que era su picadero secreto, no le hizo ninguna gracia. ¿Cuándo empieza a correr el reloj de la separación? Pregunté. Ahora, supongo. Ya he empaquetado algunas cosas. No me sostuvo la mirada. Ya he empaquetado. La comprensión me golpeó como un mazo. No era una sugerencia espontánea. Lo había estado planeando probablemente durante semanas. Quizás ya había alguien más. Lucía, ¿hay alguien? No, me interrumpió. No hagas esto más feo de lo que tiene que ser. Solo son 2 semanas para despejar la cabeza. La vi hacer la maleta con una eficiencia mecánica, seleccionando la ropa con el mismo cuidado que ponía al organizar una exposición. Etiquetas de diseñadores, colores coordinados, cada pieza con un propósito, nada al azar, nada dejado a la suerte. En 20 minutos, tenía todo lo que necesitaba para empezar su nueva vida temporal sin mí. En la puerta, vaciló. Esto va a ser bueno para nosotros, Diego. Ya lo verás. Y se marchó, dejando el aroma de su perfume flotando en el aire. Me quedé allí parado intentando procesar lo que acababa de ocurrir, con mi mente ejecutando diagnósticos, buscando el punto de fallo en nuestra relación. No dormí esa noche. Recorrí nuestra enorme casa, sintiéndome como un intruso en lo que debería haber sido mi propio espacio. Cada habitación guardaba recuerdos de Lucía, sus libros en las estanterías, su taza favorita en la cocina, los cojines que había insistido en que combinaran perfectamente con el sofá. Terminé en mi despacho mirando el calendario de la pared. Debía volar a la plataforma en 3 días para una estancia de 2 semanas. El momento era perfecto, estaría fuera durante la duración exacta de nuestra separación. Pero cuanto más lo pensaba, más incorrecto me parecía. Si Lucía quería espacio para averiguar qué quería, yo merecía lo mismo. Llamé a mi jefe a las 5 de la mañana. Joaquín, necesito tomarme 2 semanas de permiso personal. Virgen Santa, Diego, ¿sabes qué hora es? Lo siento, es una emergencia familiar. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Está todo bien? No, dije con franqueza,
pero necesito encargarme de ello. Joaquín suspiró. Las pruebas del sistema. Mellor puede encargarse. Conoce los protocolos tan bien como yo. Otra pausa. En 15 años, nunca había pedido tiempo libre inesperado. Ni cuando murió mi padre, ni cuando pillé una neumonía que apenas me permitía mantenerme en pie. De acuerdo, Diego, dijo finalmente. 2 semanas, pero te espero de vuelta al 100% después de eso. Gracias, Joaquín. Colgué y me recosté en la silla, sintiéndome de repente perdido. ¿Qué demonios iba a hacer durante 2 semanas? ¿Vigilar las actividades de mi mujer como un marido patético y sospechoso? Ese no era yo. Siempre había confiado en Lucía, pero, por otra parte, nunca pensé que sugeriría una separación. Decidí darle el espacio que quería. Nada de llamadas, nada de mensajes, nada de husmear. Si aquello era una prueba, la pasaría respetando sus deseos. Mientras tanto, me centraría en mí mismo, iría al gimnasio que tenía abandonado, me pondría al día con amigos que rara vez veía, quizá incluso visitaría a mi hermano en Valencia. Esa resolución duró exactamente 26 horas. Estaba en el gimnasio cuando mi teléfono vibró con una notificación de redes sociales. Rara vez revisaba nada de eso, pero Lucía había insistido en que me creara cuentas para estar conectados. La notificación era una etiqueta. Lucía había publicado algo y me había etiquetado. Curioso y un poco esperanzado, pensando que quizá ya me echaba de menos, abrí la aplicación. La esperanza murió al instante. Había una foto de ella, radiante, con un vestido rojo que yo nunca había visto, de pie junto a un hombre alto y de pelo oscuro en lo que parecía ser una inauguración de arte. Él la rodeaba por la cintura con el brazo, con los dedos extendidos de forma posesiva sobre su cadera. Ambos reían por algo que sucedía fuera de cámara, capturados en un momento de alegría compartida. El pie de foto decía, éxito en la noche de apertura con el brillante Marcos Rey. El arte imita de verdad los momentos más apasionados de la vida. El nombre me golpeó como un impacto físico. Lucía lo había mencionado docenas de veces en los últimos meses. Un prometedor expresionista abstracto cuyo trabajo ella había estado defendiendo. Tiene una visión increíble, Diego. Una emoción tan pura en sus pinceladas. Yo había sentido y fingido que me importaba, sin imaginar nunca que estaría dando pinceladas sobre mi matrimonio. Las etiquetas de la foto se sentían como dagas deliberadas, nuevos comienzos, conexión creativa. Bien podría haber escrito, lo siento, Diego, me he pasado a un modelo más compatible. Me desplacé por los comentarios. Cada uno era un nuevo tajo. Parecéis increíbles juntos. La nueva pareja poderosa del mundo del arte. El mejor trabajo de Marcos hasta la fecha y la conservadora perfecta para exhibirlo, estaba destinado a ser. Y las respuestas de Lucía, llenas de emoticonos de corazones y gratitud. Ni una sola mención al hecho de que estaba casada, de que aquella separación supuestamente servía para encontrarnos a nosotros mismos, no para encontrar a otra persona. Era el segundo día, solo le habían hecho falta 2 días para alardear públicamente de lo que fuera que estuviera pasando con Marcos Rey. Cerré la aplicación y me senté en el banco de pesas, olvidando mi entrenamiento. El gimnasio se desvaneció a mi alrededor mientras mi mente cambiaba al mismo modo analítico que utilizaba cuando me enfrentaba a una catástrofe potencial en la plataforma. Evaluar la situación. Identificar variables. Determinar la respuesta óptima. Hecho, Lucía sugirió una separación sin reglas. Hecho, en menos de 48 horas, mostraba públicamente una relación con otro hombre. Hecho, me había etiquetado deliberadamente, asegurándose de que yo lo viera. Conclusión, esto no trataba de salvar nuestro matrimonio. Se trataba de que Lucía hiciera la transición a su siguiente relación mientras me mantenía a mí como red de seguridad. El dolor fue agudo e inmediato, pero bajo él surgió algo inesperado, claridad. Durante años,
Me había estado amoldando al mundo de Lucía, intentando encajar en espacios que nunca fueron diseñados para alguien como yo. Había sentido ante obras de arte incomprensibles, entablado conversaciones triviales con gente que me ignoraba y pedido disculpas por mi horario laboral mientras ella construía su carrera sobre mis cimientos financieros. Cuanto más lo pensaba, más piezas encajaban, el aumento de tiempo en el apartamento, los constantes mensajes que me ocultaba, el súbito interés por el expresionismo abstracto cuando antes lo había tachado de exagerado. Salí del gimnasio sin terminar el entrenamiento y conduje a casa, con la mente a 1000 por hora llena de preguntas y cálculos. Cuando crucé la puerta principal, la casa se sentía distinta. No vacía, sino clarificada, como si el engaño de Lucía hubiera estado empañando mi visión y ahora pudiera verlo todo con nitidez. Fui directamente a nuestro despacho y abrí el archivador donde guardábamos los documentos importantes. Lucía siempre había insistido en gestionar nuestras finanzas. Estás demasiado ocupado con tus cosas de la plataforma, cariño, y yo tengo mano para esto, decía. Yo había confiado plenamente en ella, firmando todo lo que me ponía delante y depositando mi sustancioso sueldo en nuestras cuentas conjuntas. Saqué todo, extractos bancarios, carteras de inversión, declaraciones de impuestos. Lo extendí sobre mi escritorio y empecé a revisarlo metódicamente. 3 horas después, me recosté, atónito. Lo que encontré fue un esquema cuidadosamente construido. Lucía había estado utilizando nuestras cuentas para financiar su galería de formas que iban mucho más allá de las operaciones comerciales normales. Había transferencias cuestionables, patrones sospechosos y, lo más alarmante, documentos con mi firma que yo no recordaba haber firmado jamás. La galería no era solo su proyecto apasionado, era el centro de lo que parecía un fraude financiero, conmigo como cómplice involuntario. El ingeniero en mí apreciaba la elegancia de su sistema, el marido en mí estaba devastado por la traición. Pero por encima de ambos se impuso una rabia fría y calculadora que enfocó mis pensamientos con precisión láser. Lucía había iniciado un juego que creía controlar. Ella había establecido las reglas, elegido el campo de juego y esperaba que yo diera tumbos, reaccionando exactamente como ella preveía, herido, confundido, suplicándole eventualmente que lo reconsiderara, que volviera con el pobre, aburrido y predecible Diego. Pero había cometido un error de cálculo crítico. Asumió que yo jugaría a la defensiva cuando toda mi carrera me había entrenado para identificar las vulnerabilidades de un sistema y neutralizarlas antes de que pudieran causar daños. Si Lucía quería terminar nuestro matrimonio, de acuerdo. Pero no me usaría como red de seguridad mientras probaba un nuevo modelo, y desde luego no me dejaría cargando con el muerto de sus manipulaciones financieras. Saqué el teléfono y llamé a un número que nunca pensé que necesitaría, el despacho de Alberto Weiss. Una voz nítida respondió. Soy Diego Herrera. Necesito hablar con el señor Weiss lo antes posible. El señor Weiss está muy ocupado. ¿Puedo preguntar de qué se trata? Dígale que es sobre la galería de Lucía Herrera y posibles irregularidades fiscales. Soy su marido y he encontrado documentación preocupante. Hubo una pausa. Un momento, por favor. 30 segundos después, Alberto Weiss, uno de los mejores abogados de divorcios de la ciudad, estaba al teléfono. Señor Herrera, entiendo que tiene preocupaciones sobre las prácticas comerciales de su esposa. Sí, y necesito protección tanto legal como financiera. ¿Cuándo podemos vernos? Tengo un hueco mañana a las 7 de la mañana. Allí estaré. Colgué e inmediatamente hice otra llamada, esta vez a un contable forense cuya firma se especializaba en transacciones del mercado del arte. No podían verme hasta la tarde siguiente, pero estaba bien. Tenía tiempo. 2 semanas, para ser exactos. Esa noche dormí mejor de lo que lo había hecho en meses. Hay una extraña paz que viene con la claridad, incluso cuando esa claridad revela verdades feas. Ya no tenía que preguntarme qué iba a pasar con nuestro matrimonio ni cómo arreglarlo.
El problema no tenía solución porque no era una cuestión de comunicación o de distanciamiento, era que me había casado con alguien que me veía como un recurso útil, no como un compañero. A la mañana siguiente, me reuní con Alberto Weiss en su oficina de la última planta con vistas a la Castellana. Era un hombre menudo con ojos afilados que no se perdían nada, vestido con un traje que probablemente costaba más que mi hipoteca mensual. Bien, dijo después de que firmara el acuerdo de representación, cuéntemelo todo. Y así lo hice. Expuse las pruebas que había reunido, los patrones que había notado y la cronología del comportamiento de Lucía. Le mostré extractos bancarios, documentos fiscales y registros de la galería a los que había accedido a través de nuestra red doméstica. Weiss escuchó sin interrupciones, tomando notas de vez en cuando. Cuando terminé, se quitó las gafas y las limpió pensativamente. Señor Herrera, ¿cuál es exactamente su objetivo aquí? Quiero salir de esto, dije simplemente. Una ruptura limpia, una división justa de los activos legítimos, pero no voy a verme implicado en lo que sea que ella haya estado haciendo con las finanzas de la galería. ¿Y si salir limpio significa perder una parte significativa de sus bienes gananciales? No dudé. Gano lo suficiente para empezar de cero. La paz mental vale más que el dinero. Weiss asintió con aprobación. Buena respuesta. Ahora, basándonos en lo que me ha mostrado, tenemos varias opciones. Esbozó una estrategia que era a la vez agresiva y elegante. Documentaríamos todo, moveríamos discretamente mis ingresos personales a cuentas seguras a las que ella no pudiera acceder y prepararíamos la demanda de divorcio incluyendo pruebas de sus irregularidades financieras, no para exponerla públicamente, sino para asegurar que no luchara contra los términos del divorcio. La clave, explicó Weiss, es la presión. No la amenazaremos con denunciar sus actividades, pero ella entenderá que enfrentarse a usted sería una imprudencia. ¿Qué hay de las compras de arte hechas a mi nombre? Ahí es donde se complica. Tendrá que desvincularse de esas transacciones, lo que podría suponer alguna pérdida económica, pero la alternativa podría ser la responsabilidad por fraude fiscal. Asentí. Haga lo que tenga que hacer. Una cosa más, dijo Weiss, inclinándose hacia adelante. Nada de contacto con su esposa hasta que tengamos todo en marcha. Nada de discusiones, ni confrontaciones, ni arrebatos emocionales. ¿Podrá manejarlo? Por supuesto, le aseguré. He pasado mi carrera evitando explosiones, no provocándolas. Al salir del despacho de Weiss, mi teléfono vibró con otra notificación. Lucía había publicado de nuevo, esta vez un primer plano de ella y Marcos brindando con copas de champán. Cuando la inspiración se encuentra con la pasión, surge la magia, decía. El pie de foto incluía, Musa de Medianoche, y, el artista y su musa. La rabia que me recorrió fue tan intensa que tuve que detenerme y apoyarme en una pared. Ya ni siquiera intentaba ser sutil. Aquello no era simplemente pasar página, era restregarme sal en la herida de forma deliberada. Quise llamarla para exigir respuestas, para preguntarle cómo podía tirar 7 años a la basura como si no significaran nada. En lugar de eso, respiré hondo y canalicé esa rabia hacia la concentración. Abrí el teléfono y tomé capturas de pantalla de cada publicación, cada comentario y cada interacción pública entre Lucía y Marcos que pude encontrar. La documentación iba a ser la clave. Los siguientes 10 días fueron un torbellino de reuniones con expertos financieros, recopilación de documentos y planificación estratégica. Me quedé en un hotel bajo un nombre falso, pagando en efectivo. Desaparecí por completo de las redes sociales tras descargar primero todo lo que Lucía había publicado, más fotos con Marcos, eventos en la galería, brindis con champán, todo etiquetado con pistas cada vez más descaradas sobre su relación. Mientras tanto, Weiss y su equipo estaban construyendo un caso que era a la vez sólido y devastador.
El contable forense descubrió un patrón de manipulación financiera que se remontaba a casi 3 años atrás, coincidiendo casi exactamente con el momento en que la Galería de Lucía empezó a representar a Marcos Rey. Lo que surgió fue un esquema sofisticado. Lucía y Marcos no solo estaban teniendo una aventura, eran socios en un fraude elaborado. La galería blanqueaba dinero mediante ventas de arte infladas, compras falsas y cuentas en paraísos fiscales. Y yo, sin saberlo, había proporcionado tanto el respaldo financiero como la fachada de respetabilidad que necesitaban. Pero hubo un detalle que me dolió más que cualquier otra cosa. 3 meses atrás, Lucía había iniciado el proceso para transferir la propiedad de nuestra casa, nuestro hogar, a un fideicomiso que efectivamente la habría sacado de nuestros activos matrimoniales. El papeleo llevaba mi firma, pero yo nunca lo había visto y mucho menos firmado. Había falsificado mi nombre, planeando despojarme de mi casa mientras yo trabajaba en alta mar. Cuando vi aquel documento, algo dentro de mí cambió. Aquello no era solo una traición, era una depredación calculada. No se había limitado a enamorarse de otro, se había estado preparando sistemáticamente para desplumarme. En el 7º día de nuestra separación, recibí un mensaje de Lucía: ¿cómo estás? No he sabido nada de ti. El tono casual después de todo lo que había estado retransmitiendo públicamente me hizo hervir la sangre. Le enseñé el mensaje a Weiss, quien me aconsejó mantener el silencio de radio. Está tanteando el terreno, dijo. Quiere ver si todavía sigues en tu posición de red de seguridad. No respondí, pero le pedí a Weiss que acelerara nuestro cronograma. Quería tener todo listo antes de que terminaran las 2 semanas. A través de nuestra investigación, descubrimos algo que lo cambió todo. Lucía y Marcos no trabajaban solos. El cerebro detrás de su operación era alguien conocido solo como T en sus comunicaciones. Una figura sombría que proporcionaba la experiencia financiera y los contactos que hacían posible su esquema. T resultó ser Teresa Montenegro, heredera de una fortuna bancaria con supuestos vínculos con varios escándalos financieros en Europa y Asia. Había estado utilizando la Galería de Lucía y el arte de Marcos como vehículos para mover dinero por el sistema, llevándose una tajada sustancial en el proceso. Para el 12º día de nuestra separación, 2 días antes de que supuestamente debiéramos reunirnos para hablar de nuestro futuro, estaba listo. Esa mañana, Lucía me escribió por primera vez desde que se marchó: tengo ganas de nuestra charla del viernes. He estado pensando mucho. Espero que tú también. No respondí. En su lugar, le di luz verde a Weiss. Exactamente a las 2 de la tarde, cuando Lucía estaría en la galería preparando una inauguración nocturna de las últimas obras de Marcos Rey, el equipo de Weiss entró en acción. Los papeles del divorcio fueron entregados en la galería por un mensajero, con copias enviadas a su abogado. Simultáneamente, nuestras cuentas conjuntas fueron congeladas. Su acceso a mis cuentas personales fue revocado y se enviaron notificaciones a nuestros gestores de inversiones exigiendo una autorización dual para cualquier transacción. Pero el golpe maestro fue lo que ocurrió a las 14:05. Todos los clientes importantes de la Galería de Lucía, junto con figuras clave del mundo del arte, recibieron un correo electrónico de una cuenta anónima. El mensaje no contenía acusaciones, solo documentación, comparaciones paralelas de por cuánto se habían comprado ciertas obras frente a por cuánto se estaban vendiendo, discrepancias en la documentación de procedencia y un rastro particularmente condenatorio de compras en efectivo y transferencias al extranjero. El correo terminaba con una declaración sencilla: la diligencia debida es fundamental en las inversiones en arte. Verifiquen de forma independiente. A las 14:17, mi teléfono explotó con notificaciones. Lucía llamaba, enviaba mensajes de texto y correos electrónicos en una ráfaga de mensajes cada vez más frenéticos. ¿Qué demonios estás haciendo? Llámame ahora mismo. No entiendes lo que has hecho. Diego, por favor, tenemos que hablar. No respondía ninguno.
En su lugar, me senté en el despacho de Waze observando cómo el plan se desarrollaba en sus múltiples pantallas de ordenador. Las cuentas de redes sociales de Lucía, que habían estado tan activas documentando su conexión creativa con Marcos, se quedaron repentinamente mudas. El sitio web de la galería cayó brevemente y luego reapareció con un aviso de cierre temporal para una evaluación de inventario. A las 16:38, Lucía se presentó en el despacho de Waze, con la mirada desencajada, exigiendo verme. La recepcionista, siguiendo nuestro protocolo, le informó de que yo no estaba disponible y que toda comunicación debía realizarse a través de nuestros respectivos abogados. Dígale que sé lo que ha hecho, siseó Lucía con la fuerza suficiente para que la oyéramos a través del circuito cerrado de video. Dígale que está cometiendo un error terrible. Después de que se marchara, Waze se volvió hacia mí. ¿Está seguro de que quiere continuar con este enfoque? Todavía hay margen para una resolución menos pública. Negué con la cabeza. Ella eligió la vía pública cuando empezó a idear su aventura en las redes sociales. Incluso me etiquetó. Quería un público para el fin de nuestro matrimonio. Waze asintió con un destello de respeto en sus ojos. Muy bien. La fase 2 comienza mañana. La fase 2 fue aún más precisa. Se enviaron cartas a la agencia tributaria exponiendo preocupaciones específicas sobre las prácticas financieras de la galería, con una redacción cuidadosa para dejar claro que yo me presentaba voluntariamente para desvincularme de cualquier posible irregularidad. Se proporcionó información similar a la comisión bancaria respecto a las transacciones en efectivo que superaban los umbrales de declaración. Nada de esto señalaba explícitamente a Lucía como culpable de fraude. Eso les correspondería determinarlo a las autoridades, pero creaba un rastro documental que demostraba que yo me había percatado de patrones preocupantes y había tomado las medidas adecuadas para informarlos. Para el día 14, el día en que Lucía y yo debíamos reunirnos para discutir nuestro matrimonio, la galería estaba cerrada indefinidamente. Marcos Rey había desaparecido misteriosamente de las redes sociales y 3 agencias reguladoras distintas habían abierto investigaciones sobre los tratos financieros que rodeaban ciertas transacciones de arte. Lucía, mientras tanto, había pasado de las exigencias airadas a las súplicas desesperadas. Diego, por favor, hablemos. Podemos arreglar esto. Sea lo que crees que hice, te equivocas. Puedo explicarlo todo. Esto no solo me está haciendo daño a mí, te está haciendo daño a ti también. Tu nombre está en esas cuentas. Ese último detalle me hizo sonreír sombríamente. Waze se había anticipado a ese ángulo y tenía lista la documentación que mostraba que mis firmas en muchos documentos presentaban inconsistencias sutiles que sugerían que podrían no ser auténticas. No lo suficiente para demostrar una falsificación de forma absoluta, pero sí para crear una duda razonable sobre mi conocimiento y participación. Entonces llegó el mensaje que confirmó que había tomado la decisión correcta. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Te no es alguien a quien quieras como enemigo. Retírate ahora o te arrepentirás. Se lo enseñé a Waze, quien llamó inmediatamente a su consultor de seguridad. Para esa noche, yo tenía una nueva habitación de hotel bajo otro nombre y un equipo de seguridad privada vigilando mis movimientos. También aceleramos nuestro calendario para la confrontación final. En la mañana del día 15, finalmente respondí a Lucía con un solo mensaje: Hotel Wellington, habitación 1217. 13:00 horas. El Wellington era territorio neutral, un hotel de lujo en el centro donde habíamos pasado nuestro primer aniversario. La habitación 1217 era una suite que Waze había preparado con cámaras de seguridad, con el conocimiento y consentimiento de Lucía, como exige la ley, y un botón de pánico por si las cosas se salían de control. El propio Waze estaría en la habitación contigua supervisando. Exactamente a la 1 de la tarde, llamaron a la puerta de la suite. Abrí y me encontré con una Lucía casi irreconocible comparada con la mujer segura de sí misma que se había marchado 2 semanas antes.
Llevaba el pelo recogido con severidad, tenía el rostro pálido y demacrado, y su atuendo de diseñador había sido sustituido por un sencillo vestido negro que parecía de luto. Diego, dijo, con la voz quebrada, gracias por recibirme. Me hice a un lado para dejarla entrar, pero no le ofrecí ningún saludo. La suite era impersonal, todo rastro de mi estancia temporal allí había sido eliminado. Solo había una zona de estar con 2 sillas enfrentadas y una pequeña mesa entre ellas con una carpeta y una botella de agua. Lucía se quedó de pie torpemente en el centro de la habitación, claramente desconcertada por mi silencio y la disposición formal del lugar. ¿Puedo sentarme?, preguntó finalmente. Hice un gesto hacia una de las sillas y ocupé la otra. Lucía se sentó en el borde del asiento, con las manos apretadas con fuerza en el regazo. Diego, no sé qué crees que sabes, pero esto ha ido demasiado lejos. Estás destruyendo todo lo que construimos. ¿Nosotros? Arqueé una ceja. No sabía que estuviéramos construyendo un esquema financiero disfrazado de galería de arte. Ella se estremeció. No es eso lo que es. El mundo del arte funciona de forma diferente a lo que tú estás acostumbrado. Hay convenciones, prácticas que podrían parecer inusuales desde fuera. Ahórratelo, la corté. He pasado las últimas 2 semanas con contables forenses especializados en el mercado del arte. Las convenciones de las que habla son la diferencia entre una elusión fiscal creativa y una evasión fiscal criminal. Cruzaste esa línea hace unos 3 años. El rostro de Lucía se endureció. ¿Así que ese es tu juego? ¿Amenazarme con problemas fiscales a menos que te dé lo que quieres en el divorcio? Eso es rastrero, Diego, incluso para alguien tan rígido como tú. Casi me río. Todavía no lo entiendes. Esto no es una negociación. Los términos del divorcio ya están fijados. Le pasé la carpeta por la mesa. Todo está detallado ahí. Te quedas con tu galería, lo que quede de ella. Te quedas con el apartamento. Yo me quedo con la casa y mis cuentas personales. Dividimos las inversiones conjuntas legítimas al 50%. Una ruptura limpia. Ella no tocó la carpeta. ¿Y si no acepto? Entonces las cosas se volverán muy públicas y muy legales. La documentación ya ha sido entregada a las autoridades pertinentes. Ahora mismo, se plantea como una declaración voluntaria por mi parte tras descubrir irregularidades. Si peleas, la narrativa cambia a que intentaste tenderme una trampa para tus delitos financieros. El rostro de Lucía pasó de la palidez a la ceniza. No serías capaz. Hace 2 semanas, te habría dado la razón. Habría hecho cualquier cosa por salvar nuestro matrimonio. Pero luego decidiste ponerlo a prueba alardeando de tu aventura con Marcos Rey ante todo el mundo. Me etiquetaste en esas fotos, Lucía. Querías que lo supiera. Querías que me doliera. No fue así, protestó ella, pero sus ojos no pudieron sostener los míos. No. ¿Cómo fue entonces? Explícamelo. Explícame cómo sugerir una separación sin reglas y luego salir inmediatamente a la luz pública con otro hombre se suponía que iba a ayudar a nuestro matrimonio. La compostura de Lucía se quebró. Nunca estabas. Siempre estabas en esa maldita plataforma o pensando en ella cuando estabas en casa. ¿Sabes lo que es estar casada con alguien que está físicamente presente pero mentalmente ausente? Marcos me ve de verdad, aprecia mi mente, mi visión, aprecia tu capacidad para blanquear sus ventas de arte infladas, querrás decir. Ella se levantó abruptamente. Esto no tiene nada que ver con el dinero. Lo que tenemos es real. Lo teníais, corregí, en pasado. La galería se ha acabado, Lucía. Incluso si evitas los cargos penales, tu reputación en el mundo del arte está arruinada. Ningún coleccionista serio tocará nada relacionado contigo ahora. Por tu culpa, escupió ella. Tú has hecho esto. Permanecí sentado, en calma. No,
Tú lo hiciste. Yo solo lo expuse. Hay una diferencia. Lucía recorrió la habitación, pasándose las manos por el pelo. No entiendes lo que has hecho. Hay gente involucrada en esto que no se limitará a marcharse. Gente poderosa. Si te refieres a Teresa Montenegro, ya sabemos todo sobre su implicación. Lucía se quedó helada. ¿De qué estás hablando? Tu misteriosa, la que ha estado financiando toda esta operación. La que ha estado usando tu galería para mover dinero por el sistema. ¿Cómo has? No eres la única que puede llevar a cabo una investigación, Lucía. La diferencia es que la mía ha sido legal. Su expresión cambió de repente, una mirada calculadora reemplazó a la ira. ¿Qué hay de ti? ¿Tu investigación te ha dicho de que es capaz? Mantuve mi rostro neutral, aunque internamente estaba en alerta máxima. ¿Debería importarme? Lucía soltó una carcajada hueca. Oh, Diego, no tienes idea de dónde te has metido. Te no es solo una inversora o una coleccionista. Te hace desaparecer cosas. Hace desaparecer personas. ¿Me estás amenazando, Lucía? Te estoy advirtiendo porque, a pesar de todo, no quiero que te pase nada. Firma esto y olvida todo lo demás. Sacó unos papeles de su bolso y los puso sobre la mesa. Una contrapropuesta. Renuncias a todo, a la casa, a las cuentas, a todo. A cambio, podrás vivir tu vida sin tener que mirar por encima del hombro. Ni siquiera miré los papeles. No, Diego, por favor. No lo entiendes. Entiendo perfectamente. Intentas asustarme porque te has quedado sin opciones. Pero esto es lo que no comprendes, Lucía, he pasado mi carrera calculando factores de riesgo para eventos catastróficos. Sé cuando una amenaza es real y cuando es un farol. Esto no es un farol. Entonces supongo que tendré que correr el riesgo. Me levanté. Hemos terminado. Tienes 24 horas para firmar el acuerdo original o toda la documentación se hará pública. No solo a las autoridades, sino a todos los medios que cubren el mundo del arte. Lucía me miró con una mezcla de incredulidad y miedo. ¿Arriesgarías tu vida por qué? ¿Por orgullo? No es orgullo, es integridad. Y si esa misteriosa te es tan peligrosa como dices, tal vez deberías preocuparte más por ti misma. Después de todo, tú eres la que ha fallado. Mientras recogía sus cosas para irse, Lucía se detuvo en la puerta. ¿Sabes qué es lo más triste? Realmente te quise una vez. No, Lucía. Querías lo que yo te proporcionaba, estabilidad, dinero, legitimidad. Nunca me quisiste a mí. Cuando se marchó, Weiss entró desde la habitación de al lado. Bueno, dijo, eso ha sido revelador. Especialmente la parte sobre esa tal, T. ¿Cree que es real? Creo que debemos tomarlo en serio. Voy a solicitar medidas de seguridad adicionales para usted y aceleraremos todo. Si está lo bastante desesperada como para proferir amenazas, podría intentar algo más. Esa noche no pude pegar ojo. La advertencia de Lucía no dejaba de repetirse en mi cabeza. ¿Había realmente alguien peligroso detrás de su operación? ¿O era solo otra manipulación, un último esfuerzo por asustarme para que cediera? Todavía le daba vueltas a esto a las 3 de la mañana cuando mi teléfono sonó con un mensaje de un número desconocido, movimiento inteligente rechazar su oferta. Rey y esposa abandonan el país esta noche. Aeródromo privado. Traigo documentación. 5:00 a.m. Venga solo o no venga. Llamé inmediatamente a Weiss, quien respondió algo adormilado pero se puso alerta en cuanto le leí el mensaje. Es una trampa, dijo al instante. Ni se le ocurra ir. ¿Y si no lo es? ¿Y si Rey intenta salvarse dándonos pruebas sobre esa mujer? Entonces puede proporcionarlas por los canales adecuados.
Esto tiene todas las trazas de una emboscada. Sabía que Weiss tenía razón, pero algo en el mensaje me inquietaba. Esposa. El texto decía, rey y esposa. Que yo supiera, Marcos no estaba casado, a menos que, tengo que hacer una llamada, le dije a Weiss. Luego le devuelvo la llamada. Colgué y llamé al experto en ciberseguridad que había analizado el servidor de la galería. Tras explicarle lo que necesitaba, encontró rápidamente lo que buscaba, pruebas de una ceremonia secreta en Bali el año pasado donde Marcos y Lucía se habían casado mientras ella seguía legalmente casada conmigo. Volví a llamar a Weiss con esta información. Así que el mensaje no se refiere a Lucía en absoluto, concluyó Weiss. Se refiere a Marcos y Teresa Montenegro. Exactamente. Lo que significa que Lucía no sabe nada de este mensaje. Alguien más intenta darnos información. Sigue siendo demasiado arriesgado que vaya solo. Voy a llamar a un equipo de seguridad. No hay tiempo, pero tengo otra idea. Una hora después, estaba aparcado a una distancia segura del pequeño aeródromo privado mencionado en el mensaje, observando a través de unos binoculares de alta potencia. No estaba solo. Weiss había insistido en venir personalmente junto con su jefe de seguridad, un antiguo agente de operaciones especiales llamado Rivas. También habíamos alertado de forma anónima a la policía local sobre una posible actividad sospechosa en el aeródromo. A las 4:45, un todoterreno negro se detuvo junto a un pequeño avión privado que estaba siendo preparado para la salida. Aparecieron dos figuras. Un hombre que claramente era Marcos Rey y una mujer que definitivamente no era Lucía. Esta mujer era más baja, de pelo más oscuro y se movía con la zancada segura de alguien acostumbrado a salirse con la suya. Rivas, que manejaba la cámara de alta resolución que habíamos traído, soltó un silbido suave. Vaya, vaya. Esa es Teresa Montenegro. ¿Quién? Pregunté. Teresa Montenegro. Dinero viejo, muy viejo. Su familia tiene intereses bancarios en toda Europa y Asia. Se rumorea desde hace años que está involucrada en actividades financieras poco legales, pero nadie ha conseguido que nada prospere. Dijimos Weiss y yo simultáneamente. Observamos cómo Marcos y Teresa supervisaban la carga de varias cajas grandes en el avión. No eran maletas, eran cajas de transporte rígidas, de las que se usan para objetos valiosos o frágiles. Las obras de arte, supuse. Se lo llevan todo y dejan que Lucía cargue con las culpas, añadió Weiss. El teléfono de Rivas vibró. La policía local está a 2 minutos. ¿Queremos acercarnos antes de que lleguen? Weiss me miró. Es decisión suya. Es su oportunidad de enfrentarse a ellos. Obtener respuestas. Lo pensé por un momento y luego negué con la cabeza. No, dejemos que las autoridades se encarguen. Tengo lo que necesito, la confirmación de que Lucía solo era otro peón en su juego. Uno útil, pero al final desechable. Mientras observábamos, aparecieron a lo lejos las luces de un coche patrulla. Marcos y Teresa también se dieron cuenta, su lenguaje corporal se volvió repentinamente tenso. Tuvieron una conversación apresurada. Entonces Marcos empezó a caminar de vuelta hacia el todoterreno mientras Teresa subía al avión. Se están separando, observó Rivas. Pero antes de que Marcos pudiera llegar al vehículo, aparecieron otros 2 coches de policía, bloqueando la ruta de salida. Estábamos demasiado lejos para oír lo que se decía, pero el resultado fue claro, Marcos Rey estaba siendo retenido, con las manos sobre el capó de su coche, mientras los agentes se acercaban al avión. Y así, dijo Weiss con satisfacción, se acaba todo. Las siguientes 48 horas transcurrieron en un torbellino de declaraciones policiales, entrega de pruebas y maniobras legales. Marcos Rey y Teresa Montenegro fueron puestos bajo custodia como sospechosos de múltiples delitos financieros, incluyendo evasión fiscal, blanqueo de capitales y fraude.
Las obras de arte de aquellas cajas resultaron ser tanto piezas originales como falsificaciones de alta calidad, parte de un elaborado esquema para crear procedencias artificiales e inflar valores. Lucía, por su parte, había sido arrestada en su apartamento mientras, al parecer, preparaba su propia huida precipitada. Según el inspector que me entrevistó, se había mostrado sumamente cooperativa, ofreciéndose inmediatamente a declarar contra Rey y Montenegro a cambio de beneficios penitenciarios. Afirma que fue manipulada, me dijo el inspector. Dice que solo se dio cuenta del alcance de la operación recientemente. ¿Y usted qué cree? El inspector se encogió de hombros. No es mi trabajo creer o dejar de creer. Eso lo decidirán los jueces. Fiel a mi predicción, el abogado de Lucía entregó los papeles del divorcio firmados exactamente 47 horas después de nuestra reunión. Sin cambios, sin puntos en disputa, solo su firma reconociendo el fin de nuestro matrimonio bajo mis condiciones. Había una nota adjunta con la letra inconfundible de Lucía, espero que haya valido la pena. Metí la nota en la trituradora de papel sin responder. No se trataba de si valía la pena. Ni siquiera se trataba de venganza, no realmente. Se trataba de negarse a ser manipulado, de negarse a ser la red de seguridad mientras ella probaba sus nuevas alas. 3 semanas después, el cierre de la galería era oficial. El mundo del arte bullía con rumores sobre las irregularidades financieras y la dudosa procedencia de ciertas obras. Marcos Rey y Teresa Montenegro se enfrentaban a múltiples cargos federales, mientras que Lucía había conseguido un acuerdo de culpabilidad a cambio de su testimonio. Lucía se había mudado a Marbella, según amigos comunes que se sentían obligados a mantenerme al tanto. Empezando de nuevo, decían, con el apoyo del dinero familiar hasta que pudiera establecerse en un nuevo mercado. No mencionaban si intentaría volver al negocio de las galerías o si había aprendido la lección sobre mezclar los negocios con el romance. En cuanto a mí, regresé a la plataforma con un enfoque y una claridad renovados. Los sistemas de seguridad que había estado desarrollando se implementaron antes de lo previsto, obteniendo reconocimientos de la dirección de la empresa y de los reguladores del sector por igual. Compré una casa más pequeña cerca de la costa, adopté a un perro rescatado llamado Capitán y empecé a dar clases de vela en mis semanas libres. Mi matrimonio había fallado de forma catastrófica. Pero, a diferencia de los sistemas que protejo en mi trabajo, este fue un fallo del que pude alejarme, herido pero en última instancia íntegro. Lucía propuso una separación de 2 semanas para poner a prueba nuestro matrimonio. Para el segundo día, me había mostrado exactamente lo que necesitaba ver. Algunos podrían llamar venganza a lo que hice. Yo lo llamo preservación. El juego ya no merecía la pena, así que cambié las reglas y le puse fin antes de que ella pudiera pestañear. Y a veces, cuando estoy en mi barco con Capitán a mi lado viendo la puesta de sol sobre el agua, me doy cuenta de que la separación hizo exactamente lo que Lucía decía que haría. Nos mostró a ambos quiénes éramos en realidad.